Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguro que usted ha oído hablar sobre personajes, algunos reales, otros de la literatura, que son considerados como el modelo ideal del juez. Hoy vamos a hablar sobre los jueces paradigmáticos aquí en Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Don Quijote, Sancho Panza y el sabio rey Salomón son algunos de los denominados jueces paradigmáticos. Dejemos que dos especialistas en historia y leyes nos expliquen por qué. Se dice en el texto bíblico que Dios se le aparece en 3 sueños y le dice que qué quiere como rey. Y Salomón le contesta que solo quiere un corazón sabio para juzgar. En el caso emblemático de las 2 mujeres, en donde se disputa a un niño vivo, porque una mujer ha matado al suyo en la noche anterior, pero bueno, sabiamente decide partirlo en 2, ¿sí? Entonces, ante esa situación, una mujer dice que no, que se le entregue el niño vivo a la otra mujer, y la otra mujer, haciendo gala de su soberbia y de su ego y de su necesidad, dice dice no, que se le parta y que nos den a cada quien. Entonces, ante esa situación, Salomón intuye, evidentemente, bueno, sabiamente decide que el niño se le dé a la mujer que va a sacrificar su amor por el niño y al niño. La intuición del llamado sabio rey Salomón es una de las características de los jueces paradigmáticos que, sin ser doctos en las leyes, solían ser justos al resolver conflictos. Los llaman paradigmáticos porque aun los que son personajes de la literatura resultan ser el modelo ideal del juez, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza. De los casos más emblemáticos, que es el de los galeotes, que mucha gente conoce, en donde él incluso arriesga su vida por una serie de prisioneros para salvarlos. No solo se concibe como un juzgador natural, un juzgador providencial, ¿no? La carrera, se dice que en la misma obra de Cervantes se dice que la carrera de caballero andante, si es que puede clasificarse como carrera, es aquella en donde el que es caballero andante busca la justicia en cada momento y a todo acto. Si hablamos de los pueblos mesoamericanos, aunque no hay registro de un nombre en particular, sí encontramos un modelo ideal de la persona que impartía justicia. Estaba el Tlatoani, y curioso, ¿quién era su segunda figura? El Cihuacóatl. ¿Y de qué estaba encomendado el Cihuacóatl? Entre otras cosas, de la justicia. O sea, fíjate, para ellos la justicia, ¿dónde estaba? Hasta arriba y en segundo lugar. No te decían el poder legislativo de la náhuatl, no. El Tlatoani, o sea, el gobernante, y junto a él el juez. Sin duda, el Cihuacóatl era una figura paradigmática en aquella época, pues lo consideraban casi como un dios. Aunque los mexicas no tenían un sistema de derecho como el que tenemos ahora, existen muchas semejanzas, por ejemplo, en lo que se refiere al acercamiento entre el juez y los ciudadanos. Para que todos los ciudadanos en un momento dado sean jueces de primera instancia de sus propios conciudadanos, de sus propios compañeros, ¿no? Y entonces eso te da una idea distinta del juez. O sea, y eso todavía es entre los tojolabales, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, en la zona maya. Entonces, te van a juzgar ¿quién? Te juzga la comunidad. ¿Cómo te juzgan? Pues como uno de ellos. Y te digan, oye, lo que queremos es que te reintegres con nosotros. No te queremos castigar, pero para eso necesitas reparar el daño. En esa época, igual que en la actualidad con el sistema penal acusatorio, la reparación del daño es fundamental y se procura que la mayoría de los asuntos sean resueltos en una primera instancia. Tal vez por eso los especialistas consideran positivo que los juzgadores modernos sigan el ejemplo de los jueces paradigmáticos, tanto los literarios como los reales. Ellos como que nos dan un ejemplo de cómo buscar la justicia, de cómo desarrollar el fenómeno jurídico o cómo aplicar el fenómeno jurídico sin ser estrictamente jurídico, es decir, son sabios, aplican la inteligencia, la intuición, crean al resolver, no solo aplican el derecho. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy, jueces paradigmáticos, invitamos al director del INACIPE, el doctor Rafael Estrada Michel. Bienvenido. Al contrario, el que está muy congratulado de estar aquí soy yo.
Para entrar en este tema, explíquenos qué debemos entender cuando se habla de un juez paradigmático. Bueno, pues el modelo de juez que cada experiencia jurídica, que por supuesto va cambiando con la historia y con los siglos, va determinando como el adecuado para resolver los problemas que se van presentando en sociedades determinadas. No es lo mismo el juez paradigmático del Antiguo Testamento, que como todos sabemos es el rey Salomón, a lo que es un juez modélico en la Baja Edad Media o en la Roma clásica o entre el pueblo hebreo o el pueblo egipcio, y después lo que vendrá a ser en la modernidad humanística, en la modernidad ilustrada del siglo XVIII, o después ya de plano en la modernidad jurídica codificada de los siglos XIX y XX. Es decir, cada etapa va considerando que un juez es modélico en razón de que los valores vigentes en una época y un lugar determinado sean mejor protegidos por este juez. En lo que se coincide, digamos, es que es lo ideal, lo que se esperaría en ese momento la sociedad de cada época. Hoy por hoy, ¿qué esperamos de un juez? Que aplique la ley. A veces no entendemos muy bien qué es eso, el principio de legalidad, pero todos estamos seguros de que el juez tiene que estar lo más apegado posible a la ley y que los valores constitucionales vigentes en nuestro texto fundamental sean aterrizados adecuadamente por este juez. Esto hace 3, 4 siglos, pues era impensable porque no había tal preocupación por la ley, sino por resolver con un ánimo de justicia material, de ordo iuris, decían los clásicos, de manera más concreta y más conectada, más precisa, más coherente con las circunstancias propias del lugar y del tiempo, un problema concreto, un caso, una visión mucho más casuística, ¿no? Bueno, pues esto va cambiando con el tiempo y no hay que asustarnos tampoco mucho de la evolución de los cambios del derecho y de la cultura jurídica en las diversas etapas de la historia, ¿verdad? Doctor, usted es el autor en esta serie de cuadernos de trabajo que edita este Instituto de la Judicatura Federal, de una obra que se llama Pantagruel y Sancho Panza, 2 sentencias y 2 éticas de hacer justicia. Aunque ya ha pasado tiempo de que escribió esta obra, ¿por qué escogió a estos personajes? Bueno, pues más que autor, lo cual le agradezco mucho, Vero, soy mero compilador y comentarista de 2 pasajes fundamentales de la historia de la literatura occidental en la Edad Moderna, que son el pasaje que se refiere a cómo el gigante Pantagruel, el famoso protagonista de Gargantua y Pantagruel de François Rabelais, resuelve el pleito entre 2 señores en la Francia del siglo XVI, y el pasaje celebérrimo entre nosotros los hispanos, en que Sancho Panza, el escudero del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, resuelve como gobernador de la ínsula Barataria varios casos que le son presentados en broma, en realidad, pero que los resuelve con un gran criterio de justicia. Me interesaron estos 2, si no mal recuerdo, porque hace ya 15 años de esto, me interesaron los personajes porque representan 2 formas muy modélicas de entender el derecho. Por un lado, el de la modernidad humanística francesa, ¿no?, siglo XVI, que está haciendo una enorme crítica del jus común europeo de la Baja Edad Media. François Rabelais es un gran escritor, pero es un médico, no es un abogado, y el señor ve aquellos órdenes, ese ordenamiento de ordenamientos que es el derecho común bajo medieval europeo, como una cosa aluvional que se desborda, que es inmanejable, que por supuesto no se puede reducir a soluciones de recetario en un código, y que le parece una verdadera falta de honestidad pretender que aquello le hace justicia al viejo derecho clásico romano, ¿no? Incluso en cuanto a la utilización del latín. Es un humanista que critica, como todos los humanistas a la Edad Media, una situación que luego heredarán los ilustrados y que hemos heredado, por desgracia, los hijos de los ilustrados. Y digo por desgracia porque eso nos impide comprender una edad tan compleja y tan larga y tan importante en la formación de Occidente, que es la Edad Media, ¿no? ¿Y en el caso de Sancho Panza? Y en el caso de Sancho Panza me interesa mucho el paradigma del juez castellano, del juez que luego será el juez indiano, el juez que opera en las Indias. El humanismo español y el siglo de oro de las letras españolas que se está inaugurando a principios del siglo XVII con la gran obra de Cervantes, es un humanismo muy distinto al francés y muy distinto al alemán, muy distinto al italiano. Por supuesto pone al hombre en el centro de las preocupaciones, pero lo hace siempre con un sentido de justicia material que creo yo, tengo para mí está heredado tanto de la gran
tradición árabe, de los 8 siglos de presencia en la península, como de la tradición en que las villas castellanas y aragonesas iban resolviendo sus problemas de justicia material. Es un humanismo mucho menos proclive a la crítica a la Edad Media, a la descalificación de la Edad Media, y mucho menos proclive a la codificación. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar un poco más de este enfoque humanista que ahora, actualmente, también se está pidiendo de los jueces. Muy bien. También más adelante le tenemos en resumen las actividades más destacadas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, volvemos con más. Un juez considerado paradigmático es Paul McNaught, quien al juzgar a una mujer acusada de robar un pan luego de 36 horas de no haber comido, ordenó su absolución con base en una interpretación humanista de la ley. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora cómo van los cursos y seminarios que imparte la Escuela Judicial. Inicia seminario en materia de transparencia y acceso a la información. La consejera de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado, inauguró los trabajos del curso que concluirá el 29 de septiembre de 2015. Los participantes analizarán la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Curso: Regulación Financiera Internacional y sus impactos en la regulación mexicana. Luis Urrutia Corral, integrante de la Comisión de Responsabilidades del Banco de México, impartió la primera clase. La capacitación durará 3 semanas y se abordarán temas sobre la reforma financiera de 2014, lavado de dinero, cooperación internacional y bloqueo de operaciones ilícitas, entre otros. Conferencia magistral: Cómo gestionar competencia y regulación bajo un mismo regulador. Las agencias reguladoras de mercado generan seguridad jurídica y confianza institucional, aseguró José María Marín, presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia Española. Ante servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el especialista destacó que los tribunales especializados en esta materia generan certeza jurídica. Continúa curso de especialización en juicios orales mercantiles. Jueces federales del primer circuito especializados en materia civil, así como sus equipos de trabajo, analizaron temas relacionados con la preparación de pruebas, su desahogo, los alegatos y la formalidad de declarar el asunto visto. Estos rubros pertenecen a la etapa de audiencia de juicio. Ya estamos de regreso y hablábamos en el bloque anterior sobre este enfoque humanista que ya se tenía pues siglos antes y que ahora es muy importante, que la gente está requiriendo de sus jueces. Pero además quería comentarle parte del cuaderno de trabajo, como usted menciona que la sentencia es una expresión de la actividad del juez, ¿no? Y en esta sentencia, ¿cómo es que influye la formación de cada juez? En lo cultural, en lo moral, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, a ver, el movimiento de derecho y literatura que se da por todo el mundo, ¿no? Y que viene a ser el equivalente, aunque el opositor, evidentemente, del derecho, del movimiento de derecho y economía, lo que sostiene es que, evidentemente, la formación no solo del juez, sino de todos los operadores jurídicos, la formación humanística, pero también la formación en las letras, en las artes, en las ciencias duras, influye al momento de tomar las decisiones jurídicas más relevantes, ¿no? Hay quien dice, incluso desde una perspectiva del realismo norteamericano muy descarnada, que la justicia es lo que el juez desayunó en la mañana, ¿no? Así de claro. Es decir, el entorno influye tantísimo, sus lecturas influyen tanto, sus preferencias influyen tanto, que es imposible pensar en la justicia sin el enfoque humano y sin la subjetividad propia del sujeto, persona humana, ¿verdad? Dicho todo esto, que no quiere decir, por supuesto, que se emancipe por completo de los textos legales ni el juez, ni el agente del Ministerio Público, ni el defensor, ni nadie, ¿no?, de los operadores jurídicos. Pero sí influye. Claro, el enfoque influye y somos hijos de nuestro tiempo, ¿no?
A nadie en la Edad Media se le hubiera ocurrido nunca que el derecho podía reducirse a un librito de color amarillo con 3.000 artículos, ¿no? Al Código Civil, o con menos artículos, el Código Penal, o a una Constitución de 136 artículos. Esto era impensable. Estos señores lo que tenían era toda una visión del cosmos pasada por todos sus estudios universitarios. Había que ser letrado para ser juez, ¿no? Incluso para ser abogado. Y esto implicaba pues conocimientos que hoy nos parecen pasmosos. Los señores tenían que saber música, tenían que saber astronomía, tenían que saber todo el trivium y el quadrivium propio de las universidades bajo medievales, ¿no? Reducir eso al conocimiento meramente de la ley ha sido una, en mi concepto, de las grandes trampas de la modernidad. Por eso también, entre otras cosas, y nos lo reclaman nuestras alumnas y nuestros alumnos, pues es tan aburrida la carrera de Derecho. Habrá sido apasionante entonces, cuando tenían todas estas cuando materias. el humanismo implicaba todo eso. ¿Qué es lo paradigmático, por ejemplo, en Sancho Panza? Que él no requirió ir a ninguna universidad. ¿No? Pantagruel sí. Gargantúa le da consejos a su hijo Pantagruel cuando va a la Universidad de París a estudiar, ¿no? Esto está magníficamente relatado, por supuesto, en el libro de Rabelais, pero también en la vida de Pantagruel, que escribió nada más y nada menos que Anatole France en el siglo XIX, ¿no? También lo explica Kundera, un autor mucho más de nosotros, todavía vive, el gran autor checo en el arte de la novela, ¿no? Gargantúa y Pantagruel está inaugurando una etapa en Francia. Lo mismo hace el Quijote en España. Y en el mundo hispánico, porque es de enorme influencia en nuestro mundo indiano, hispanoamericano, por supuesto. Y justo eso los hace paradigmáticos, ¿no? Claro. Mientras un señor va y se prepara de la mejor forma, como es Pantagruel, que es un hombre rico, que es hijo de ricos, va a la Universidad de la Sorbona y se le enseña ahí cómo el medioevo había hecho con libros de oro, dice literalmente Rabelais, como eran los libros del derecho clásico romano. Una porquería, la palabra es mucho más fuerte, se cosió con un hilo de porquería, no la voy a decir en televisión, que es la glosa medieval y la posglosa medieval. Sancho Panza no necesita nada de esto. Es más, dice, yo no soy don, ni gobernador, ni nada. Yo simplemente soy Sancho Panza, qué dones ni qué dones. Yo lo único que heredé fue el buen sentido del analfabeta que se le enseñaron a comportarse en su casa adecuadamente. Y resulta que es un juez mucho más ejemplar, Sancho Panza, que Pantagruel, que resuelve, como hacemos muchas veces los modernos, el pleito entre estos dos señores, Jumesium y Besecul, ¿no? Por cierto, los nombres también son cómicos, ¿no? También me reservo la traducción, lo resuelve de manera incomprensible. O sea, uno lee la sentencia de Pantagruel y no entiende nada, ¿no? Eso sí, lo que se cuida mucho de decir Rabelais es que Pantagruel resolvió admirablemente el asunto porque las dos partes en un contradictorio quedaron contentas, conformes, ¿no? Que es lo más difícil incluso en la actualidad. Eso Doctor, nunca se logra, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta parte de la vocación, ¿no?, del juzgador, porque tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar. Magnífico. También tenemos más adelante la agenda de la Escuela Judicial. Regresamos con más. En el caso Marbury versus Madison, el juez norteamericano John Marshall establece la supremacía constitucional y determina que la Corte tiene facultades para revisar la validez de las leyes, por lo que es considerado como el padre del control de la constitucionalidad. Regresamos. Continuamos. Tenemos un adelanto de los eventos que realizará el Instituto de la Judicatura en los próximos días, así que tome nota. Curso Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Inicia 26 de mayo. La cita es todos los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde en el edificio sede de la Escuela Judicial. Este miércoles 20 de mayo es el último día de inscripciones. Curso de inducción para coordinadores técnicos administrativos. En los próximos días, la Escuela Judicial emitirá la convocatoria con base en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
presentan libro Tribunales, Normas y Derecho del juez Miguel Bonilla. La cita es este 20 de mayo a las 17 horas en el edificio sede de la Escuela Judicial. Más información sobre este y otros eventos en www.ijf.cjf.gov.mx. Estamos en la parte final del programa hablando sobre jueces paradigmáticos y nos mencionaba el caso de Sancho Panza. ¿Cómo es que tenía este sentido común, más allá de la formación que otros pudieron haber tenido en escuelas y todo esto? Sancho Panza era por su sentido común. ¿Quién es Sancho Panza? Es un labrador y letrado de La Mancha que sigue a un caballero andante en plena edad moderna, ¿no? Que está loco, ¿no? Que lo sigue pensando que lo va a nombrar verdaderamente gobernador de una isla que sí exista, ¿no? Y los duques, como todos sabemos, se burlan de ellos y lo hacen gobernador de la ínsula Barataria. Pero ¿qué es lo que lo hace admirable? Pues que este señor, sin ninguna formación, tiene un sentido común, como usted acaba de señalar, magnífico para resolver con criterio de justicia los casos que la realidad le va arrojando, ¿no? Hay varios, 3, 4 casos que resuelve pues como el mejor juez imaginable. Y no necesitó ir a la Sorbona ni a Salamanca para resolver así. Es el sentido común del labriego, del personaje popular que está lleno de refranes, lleno de la sabiduría popular y que no se deja arrastrar por los grandes lineamientos de las generalizaciones. De este conocimiento, y las abstracciones, ¿no? De los conflictos de su época. Conocimiento de la realidad, el no viajar con vidrios polarizados, sino viajar montado en un burro por toda La Mancha y dándote cuenta de lo que necesita La Mancha. ¿Cómo les sirve en la actualidad a los jueces de hoy este tipo de ejemplos, esta forma de Sancho Yo creo Panza? que muy claramente rescataría 2 paradigmas, como usted ha dicho, Vero. Uno, el acercamiento con la realidad. Un juez y en general un operador jurídico que no trabaja con la realidad se queda en la fría letra del código, de la norma, y eso no resuelve los problemas de justicia. Estamos llenos de códigos, llenos de leyes, llenos de decretos y de reglamentos, y lo que no vemos por ningún lado es la justicia en sentido material. El juez no puede evadirse de las circunstancias que la realidad le presentan casi a gritos. Y como digo juez, digo el abogado de la defensa, el agente del Ministerio Público, el abogado victimal, el que usted quiera. Todos los operadores jurídicos tienen que estar muy conscientes de la realidad. Y segundo rescate, vamos con Rabelais. El juez tiene que ser un humanista, tiene que leer, tiene que estar fascinado por la cultura clásica, tiene que entender que lo suyo es una de las labores más importantes y más trascendentes, consistente en juzgar a sus semejantes. Y vea dónde lo vengo a decir, en una escuela como esta, que está dirigida por un humanista de primer orden, como es el magistrado Vázquez Mellado. Se nos acaba el tiempo, doctor Estrada Michel, pero me gustaría que nos dijera, ¿sería necesario que se retomara entre la comunidad jurídica el estudio de estos personajes? Esta parte de la historia. Absolutamente. Entre otras cosas, porque haría que los abogados y las abogadas estuviéramos mucho más apasionados con nuestra profesión. Por supuesto que después de estar 5 años en la facultad recitando leyes y decretos, termina uno diciendo, bueno, esto yo no lo vuelvo a abrir nunca en mi vida, ¿no? Sí. En cambio, si uno se acerca a la realidad de las bellas letras y de las grandes letras, ¿no? El panorama se abre por todos lados. Qué desgracia que esto no se entienda y que los currículos de las facultades y escuelas de derecho cada vez tiendan más a la desaparición de materias como la historia del derecho, la filosofía del derecho, la teoría del derecho, y se concentren en la repetición casi guacamágica, perdónenme la expresión, de textos legales, que por lo demás, con los nuevos paradigmas, artículo primero constitucional, ya no explican casi nada. No, ya memorizar textos legales no tiene ya prácticamente ningún mérito. Doctor Rafael Estrada Michel, director del INACYPE, se nos acabó el tiempo, le agradecemos muchísimo su participación en el programa. El agradecido soy yo de nueva cuenta, mil gracias. También a usted le agradecemos su participación en el programa y su interés en seguirnos. Lo esperamos la próxima semana, quédese en la señal del Canal Judicial.